que considerábamos, ¿no? Recuerden que de forma básica lo que dijimos el viernes fue que en esencia lo que más nos interesa con respecto a la crónica es identificar la secuencia temporal, el orden cronológico de los hechos, ¿no? Que podamos identificar cómo una cosa sucede a la otra y también, pues recordar que la crónica se puede apegar a distintos contextos. No nada más está la crónica deportiva, no nada más está la crónica narrativa. Entonces vamos a tratar de ver algunos otros casos, a ver si de pronto generan alguna duda los ejemplos. También está bien que planteen preguntas con respecto a ello, ¿no? Entonces, tenemos el primer ejemplo aquí en el archivo o en el documento que también les estaré compartiendo, que dice, el 15 de abril del año 1912 tuvo lugar una de las mayores tragedias náuticas de la historia, el hundimiento del Titanic. Y entonces tenemos este primer parámetro temporal, donde vemos el inicio, ¿no? Para este sentido. Ojo, recuerden que no nada más se trata de fijar el inicio, se trata también de que podamos ver el desarrollo de las acciones o la sucesión temporal, porque es lo que estamos planteando sobre la crónica específicamente, ¿vale? Y dice después, aquel viaje era la inaugural del reluciente barco que debía atravesar el Océano Atlántico hasta arribar a las costas de América del Norte en Estados Unidos. Sin embargo, otro sería el destino del Titanic. La noche anterior, y ahí tenemos un referente temporal previo todavía, que ese sería nuestro inicio como tal, el 14 de abril de 1912, cerca de las 23:40 horas, el barco chocó con un gigantesco iceberg que rasgó el casco de la embarcación de tal forma que luego de unas 4 horas, el Titanic se hundió en el fondo del mar. ¿No? Entonces vemos estos elementos claramente, están, les reitero, ¿no? Recuerden que no necesariamente tiene que ser de forma lineal, porque aquí lo podemos ver, ¿no? Tenemos un momento, pero luego regresamos un poquito en el tiempo, pero sigue siendo esta secuencia temporal, ¿no? Entonces, ¿dónde inicia todo? El 14 de abril de 1912 a las 23:40 horas. 4 horas después, cuando nos dice por aquí, unas 4 horas, unas cuantas horas, no, perdón, cuatro no, cuántas, ¿no? Unas cuantas horas luego, el Titanic se hundió en el fondo del mar, que tenemos estos referentes. Entonces, vamos a identificar, ¿no estoy compartiendo la pantalla? Sí. Yo creo, ya me están diciendo que sí se ve Hernández, entonces probablemente es igual y sales y vuelves a entrar, porque yo creo que es en tu caso nada más que está sucediendo, ¿vale? Los demás me dicen que sí se ve. Va, gracias. Yo creo que sí, Gutiérrez, tú debes ser a quien se le está trabando porque nadie más me ha comentado nada al respecto, ¿vale? Sí, de repente sucede que pues alguna cuestión ahí a lo mejor con la conexión o algo, pero saliéndose y volviendo a entrar se soluciona, ¿no? Entonces lo que quería marcarles aquí siempre son estos elementos de las secuencias temporales, ¿no? Entonces tenemos el primer aspecto, la primera fecha, que en realidad este es el fin, ¿no? Si lo piensan, el texto está iniciando con el final del hecho, ¿no? Cuando se nos habla de ya el hundimiento, ya sucedió el hundimiento el 15 de abril de 1912, perdón. ¿Cuál es el inicio? El 14 más bien, ¿no? El 14 de abril, cerca de las 23:40 horas, ¿vale? Luego, la secuencia que nos plantea justo este luego de unas cuantas horas. Entonces, aquí podemos ver justo el inicio y el final. Como les decía, el inicio sería este momento, cerca de las 23:40. La secuencia temporal sería unas cuantas horas después, que también nos lo indica este luego. Y el inicio del texto es el final en cuanto a la secuencia temporal. Entonces, les reitero, no pasa nada con que de repente tengamos estos aspectos que pueden ir y venir en el tiempo, pero que sí podamos identificar claramente el inicio y el final y la secuencia que se va desarrollando entre estos dos puntos, entre estos dos, perdón, extremos, ¿no? Entonces tenemos todos los aspectos. Bastante o lo suficiente descriptivo, lo tenemos ahí también, ¿no? Segundo ejemplo, dice, Lucía venía todas las mañanas a mi casa cuando éramos niñas. Recuerdo que allá por el año 1990, entonces tenemos acá el año 1990. Sería nuestro primer elemento temporal que nos plantea seguramente el inicio. Jugábamos en la calle desde la mañana hasta que caía el sol. Luego de unos cuantos años, ahí tenemos otro referente con el marcador temporal con este luego.
Lucía dejó de venir a jugar. Claro, el tiempo pasó y ya no teníamos 10 años. Cumpliríamos 15 para la primavera de 1995. Entonces ya sabemos que de 1990 pasaron 5 años y tenemos este aspecto específico de la fecha exacta. Sin embargo, tampoco me visitaba. Ahí, déjeme correjo este error porque dice sin embargo. La Navidad de 1995, seguimos con este periodo final, ni siquiera me llamó por teléfono. Al parecer, mi amiga Lucía estaba de novia con un chico muy apuesto, ¿no? Y entonces, hasta que caía el sol no es un referente temporal. Sí, es un referente temporal, pero yo lo que quiero hacer es identificar de forma concreta la secuencia temporal de toda la narración, ¿no? O de todo el texto narrativo específicamente. Entonces, esto es importante. No se trata tampoco de cualquier referente temporal, y es ahí donde muchos cometen el error al momento de identificar la reseña, que con solo ver alguna palabra o alguna referencia que consideren relacionada con el tiempo, piensan que ya puede ser justo una crónica, ¿no? Pero a pesar de que nos habla desde la mañana hasta que caía el sol, sí nos habla de un transcurso temporal. Aquí la secuencia temporal que nos interesa es más amplia, ¿no? Cuando nos habla del inicio en 1990 y que jugaban, y cuando nos habla de que 5 años después dejaron de llevarse por razones diversas, ¿no? Entonces, sí tenemos elementos temporales en posición intermedia, pero no son en este sentido entonces tan relevantes para poder determinar el inicio y el final y la secuencia que se pueda dar entre estos dos puntos, como les comento, ¿no? Entonces, tampoco se trata de que ya vi este referente y entonces ya lo es, ¿no? Si el texto solo dijera, ambas jugábamos en la calle desde la mañana hasta que caía el sol, eso no es, y eso fuera todo mi texto, por decir algo, ¿no? No sería suficiente en realidad para poder determinar que eso es una crónica, ¿no? Necesitamos ah, un tránsito temporal o un aspecto cronológico mucho más claro y mucho más evidente, ¿vale? Entonces, esa sería la cuestión por ahí. Claro, solo podría ser simplemente un aspecto narrativo. Bien, si no tuviera tantas especificaciones, se podría considerar como algo referencial, ¿no? Ajá, o sea, sobre todo, pues una cuestión de si nos enfocáramos al tipo de discurso, pues podríamos, y no tuviéramos como todas estas especificaciones temporales, podríamos decir simplemente que es un discurso narrativo y nada más, ¿no? Pero faltarían estos aspectos que estamos señalando justo acá. Bien, ok, entonces voy a borrar estos elementos y seguimos identificando, ajá, como si fuese un breve cuento o algo parecido. El último elemento, el último ejemplo. Hola, soy Juan José y en febrero tendré mi graduación. Mis padres decidieron que comprara un traje de gala y fuimos a comprarlo a una de las boutiques más afamadas de la ciudad. Primero, entonces vean, ¿eh? Vamos a ir señalando los aspectos temporales. Obviamente, desde antes, cuando se nos dice que fue a comprar a una boutique afamada su traje, eh, empieza como, o nos ayuda a identificar que se va a empezar a desarrollar la acción. Pero como tal, la secuencia temporal está dada por estos elementos o marcadores que hemos dicho antes, ¿no? Me atendieron unas jóvenes muy agradables, quienes mostraron muchos trajes y nos dijeron que existían diferentes tipos de tela. Finalmente, en esta secuencia de elegir el traje, se escogió el smoking negro. 3 días después, tenemos el elemento acá, fui a que me midieran los ajustes y hoy, ¿no? El otro elemento temporal, después de 15 días, ¿no? Lo tengo por fin en casa. Entonces vean cómo tenemos finalmente, de forma muy clara, muy concreta, el inicio de toda la situación, cuando van a comprar el traje, la elección del mismo, la cuestión de los ajustes y la entrega, ¿no? Y si quisieran, podrían considerar también la cuestión de que en febrero, más adelante todavía podríamos entender se va a estar realizando la graduación que se nos plantea por ahí, ¿no? Pero entonces, donde es mucho más obvio es en esta segunda sección o parte del textito, ¿no? Donde vemos claramente esta secuencia temporal. Entonces, efectivamente, como uno de sus compañeros lo comenta por aquí o lo comentaba hace un momento, yo también creo que la identificación de las crónicas es de las más sencillas. No sé si quieran agregar alguna idea o plantear alguna pregunta al respecto, si de pronto algo tuvieran que resolver, ¿no?
sino para que ahora sí podamos ir directo. A ver, ¿qué? Para identificarla simplemente el buscar los detalles temporales para más fácil. Sí, ver esta secuencia temporal sería lo más sencillo en cuanto a la crónica, ¿no? Definitivamente, ¿vale? Bien, y claro, pues están presentes o podríamos pensar estos otros aspectos que ya hemos mencionado antes, como el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje es más variado. Puedo hablar de forma subjetiva, puedo ser un poco más objetivo si lo quisiera, puedo hablar en primera persona, puedo hablar en tercera persona, cosas que, por ejemplo, no suceden con respecto a la noticia, ¿no? Que ya lo hemos comentado en alguna forma. Sí, todavía no, Navarro. Ya que estemos finalizando los aspectos estos y los ejemplos, ya se los dejo, ¿vale? Aparte de horas y fechas, qué otros marcadores temporales se pueden usar en la crónica? Eh, pues sobre todo esos, ¿no? O sea, fechas, horas y secuencias temporales, estas que nos indican al principio, posteriormente, al final, ¿no? Y todas sus posibles variaciones que podríamos pensar, ajá, justo, como frases hechas que nos indican justo esta secuencia del tiempo de forma concreta, pero que tienen que ver con justo el establecimiento de lo que sucede primero, de lo que sucede después y de lo que sucede al final, ¿no? Y podríamos pensar en muchas otras, ¿no? En un principio, primeramente, al inicio, inicialmente, yo qué sé, ¿no? Y les reitero todas las secuencias que puedan pensar por ahí. ¿Qué características tendría que tener el texto del Titanic para que se considere noticia? Es que se parece. Ojo, vamos a ver todas las diferencias que hay entre la posibilidad de que esto pudiera ser una noticia, ¿no? Eh, dice, para empezar, el aspecto de la relevancia temporal, ¿no? ¿No creen que desde ahí García y obviamente todos podríamos empezar a identificar qué tan noticia es retomar el hundimiento del Titanic que sucedió en 1912, ¿no? O sea, yo creo que ese es un primer aspecto o factor que puede ser de relevancia para considerar si es o no es una noticia, ¿no? Pero bueno, demos cabida a la posibilidad de que sí puedo plantear un tema que a lo mejor no entraría como con este aspecto de que pues no pasa nada con que sea algo muy pasado, ¿no? O que no sea un hecho tan relevante ya, ¿vale? Entonces, esa podría ser un factor. Demos como esa duda, ¿vale? Pero vamos a ver otros aspectos. Dice, aquel viaje era el inaugural del reluciente barco que debía atravesar, perdón, el Océano Atlántico hasta arribar a las costas de América del Norte. Sin embargo, otro sería el destino del Titanic. La noche anterior, el 14 de abril, el barco chocó con un gigantesco iceberg que rasgó el casco de la embarcación, de tal forma que luego de unas cuantas horas, el Titanic se hundió en el fondo del mar. Ajá, tenemos una serie de palabras que probablemente tendrían que ser, o sea, no sé si no alcanzan a identificar como este aspecto, este uso del lenguaje que permite que se plantee más como algo narrativo y no como algo tan conciso, tan concreto, que solo implique darnos la nota, ¿no? Que solo implique darnos la información de manera concreta. Que como hemos dicho, esa sería la diferencia esencial entre la noticia o una de las diferencias esenciales entre la noticia y entre la crónica, ¿no? El aspecto de que el lenguaje que se usa, las palabras, la forma en la que se está redactando, tiene que ver más con aspectos narrativos, ¿no? No con aspectos meramente informativos, como decir, si esto dijera, y supongamos que el hundimiento del Titanic es un hecho reciente, ¿no? Y que nos dijera nada más. La noche de ayer, cerca de las 23:40 horas, el barco Titanic chocó con un gigantesco iceberg que rasgó el casco de la embarcación y provocó su hundimiento, ¿no? Así de conciso, así de concreto. Espero que alcancen a diferenciar estas dos formas, como yo lo acabo de decir, y todo lo previo que tenemos, ¿no? Todo este aspecto primero del párrafo es muy narrativo, ¿no? Aquel viaje era el inaugural del reluciente barco que debía atravesar tal, ¿no? La forma en la que se está exponiendo la información es completamente una narración y no va directo al punto, ¿no? Como hemos dicho que le interesaría a la noticia, que tiene que ser más concreta, que tiene que ser más concisa, directa a señalar simplemente los datos, los hechos específicos, ¿no? Entonces no sé si alcances, y los que tengan la duda,
a identificar justo esta diferenciación. Entonces, yo creo que estos dos aspectos son básicos. El hecho de que justo ya no es información relevante para la actualidad en la que nos encontramos y el hecho de que la forma en la que se presenta la información y el lenguaje que se utiliza tiene que ver más con un uso narrativo que con un uso meramente expositivo. ¿Vale? Correcto, Gómez, ¿no? Como bien lo dices, dice uno de sus compañeros, el lenguaje de la noticia debe ser más concreto, debe ir directo a la noticia y sobre el hecho en sí, justo, ¿no? Que era lo que les estaba comentando ahorita. Ajá, así es, Rodríguez. Este aspecto de aquel viaje era el inaugural es lo que nos indica justo el inicio de la narración, ¿no? Como el aspecto muy narrativo, ¿vale? Sí, ¿tenemos alguna otra pregunta? ¿Queda claro para quien planteaba el cuestionamiento al respecto? Se dan cuenta entonces cómo es bastante distinto a la cuestión de una noticia, a pesar de que me diga exactamente cuándo, ¿no? Y es lo que les digo. La noticia, la crónica, perdón, no solo se enfoca a decir exactamente cuándo y qué pasó, ¿no? Sino que vemos esta secuencia específica. Y la noticia no le interesa tener una secuencia temporal, solo decir exactamente cuándo pasó y lo que pasó, ¿no? Pero sin la necesidad de plantear qué pasó después, como si lo hace la crónica y como lo hace este texto, ¿no? Nos está diciendo qué pasó después y qué pasó después y qué pasó después, ¿no? La noticia no hace eso. Bien, bueno, voy a quitar esto, subir tantito. ¿A qué parte quieres, Villicaña? Bueno, igual ahorita lo voy a volver a poner porque necesitamos empezar a abordar la información de las características del artículo de opinión, ¿vale? Sí, ahorita que regresemos a los ejemplos, ya lo puedes hacer. Bien, ay no, esto está más adelante. Entonces, punto número 3. Recuerden que seguimos hablando de los textos periodísticos. Ya les he comentado que los artículos de opinión se pueden exponer o plantear desde un contexto periodístico, pero puede haber algunas variaciones, ¿eh? No es obligatorio. Bueno, este, ¿qué vamos a decir sobre el artículo de opinión? Sustenta una tesis, claro, que la tesis, esa tesis que se está sustentando, pues es una opinión concretamente, ¿no? Es una consideración personal, ¿vale? Entonces, en el artículo de opinión podríamos considerar que está presente en cierto grado, tanto la función emotiva como la función definitivamente apelativa, pero la que va a predominar, ya lo sabemos, es la función apelativa de la lengua y por lo tanto, un discurso argumentativo es el que estará más presente para este tipo de textos, para los artículos de opinión. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el artículo de opinión? Que el autor compartirá su punto de vista, ¿vale? Sobre algún tema. Normalmente tendrá que ser un tema de interés. Puede ser un tema político, puede ser un tema social, puede ser un tema económico, etcétera, ¿no? Pero finalmente un tema que resulte de interés para un grupo social o una población o algo, ¿no? Entonces, ahí la cuestión con respecto al artículo de opinión. Con un lenguaje formal, eso va a variar, ¿vale? Ahorita llegamos a la cuestión del lenguaje, porque recuerden que todo depende del contexto, ¿no? Pero ahorita les comento algo más específico sobre eso. Entonces, en un primer instante, vamos a enfocarnos a esta cuestión sobre el artículo de opinión, ¿no? Texto donde el autor comparte su punto de vista sobre algún tema de interés, ¿no? ¿Y qué características vamos a señalar? Como les decía, la función predominante estará presente la emotiva, claro, pero la función predominante seguramente será la conativa o la apelativa, y por lo tanto el discurso argumentativo será el que predomine también. Segunda característica, se suele hacer uso de expresiones sobre todo en primera persona. No es obligatorio, no significa que todo artículo de opinión tenga que estar escrito en primera persona, pero sí es lo común, sí es lo habitual, ¿no? Entonces, el uso de palabras o de expresiones que justo permitan reflejar la opinión del autor, ¿no? Como pienso, considero, debemos hacer tal cosa, yo creo que tal cosa, ¿no? Entonces, este tipo de expresiones en primera persona son muy habituales, no obligatorias, pero habituales, ¿vale? Otra característica, pues finalmente, como es un texto en el que queremos compartir el punto de vista con respecto a alguna temática, pues el texto tiende hacia la subjetividad, ¿no? Porque expresamos el yo, tenemos presente, como les decía, esta función emotiva. Y entonces ahí vemos lo subjetivo, ahí vemos el yo expresándose.
Por lo tanto, ¿cuál será el propósito de un artículo de opinión? ¿Qué se pretende? Persuadir al lector o hacerlo reflexionar, ¿no? Eso es lo que se quiere lograr con el artículo de opinión. Y cuando entonces tengan que elegir la opción de respuesta que nos plantea un artículo de opinión, eso es lo más básico que deben poder identificar. Es lo más básico que deben encontrar en el textito. ¿Cuál es la opinión que se está planteando? ¿Sobre qué cosa me quiere convencer? ¿Sobre qué aspecto, sobre qué idea me quiere persuadir o hacer reflexionar, ¿no? Eso es lo primero que deben identificar, ¿vale? La opinión. ¿Cuál es la opinión? Y que finalmente esa opinión es la que se me quiere por ahí como eh, inducir de alguna forma para que yo comparta esa idea o para que yo como lector reflexione al respecto y tome la misma posición que el autor, ¿no? Me posicione del lado del autor. Eso es lo que se pretende con el artículo de opinión. Como las funas son, es que yo soy ya muy viejo y entonces no sé exactamente qué son las funas, pero son estas cosas donde, ¿qué son? Estos discursos donde dicen por qué no deben ver a alguien y seguir a alguien o por qué no deben dar su apoyo a alguien. Es como la nueva forma de llamar a los linchamientos, entonces, ¿no? Básicamente, lo que dices, Basurto. Ok. Es cuando cancela una persona por algo que hizo o dijo. O sea, si todo el discurso, si la pregunta es que si el discurso que se expresa cuando se está intentando funar a una persona sería una cuestión similar al artículo de opinión, pues podría serlo, ¿no? Porque definitivamente, pues consiste en este aspecto, ¿no? En tratar de convencer al receptor o al espectador de que justo no apoye más a tal persona, o a lo mejor de que sí la apoye, ¿no? Bueno, si es Funa, definitivamente sería para no apoyarla más, ¿no? Este, y claro, se intentan dar una serie de opiniones o de argumentaciones que puedan convencer, decir por qué ya no deberíamos ver a tal, como dicen ahora, creador de contenido. O porque ya no se debería apoyar a tal personaje o este tipo de aspectos, ¿no? Entonces, no sé si podríamos decir que una funa es un artículo de opinión, pero definitivamente tiene muchas características en común porque se enfoca sobre todo a utilizar un discurso argumentativo, ¿no? Está enfocado a plantear el uso de la función del lenguaje apelativa y pues esto, ¿no? O sea, en este sentido comparten muchos aspectos. Eh, pero pues sí, de que vamos a encontrar muchas opiniones, vamos a encontrar muchas opiniones de por medio y vamos a tratar de justificarlas, ¿no? Y de hacer posicionarse al receptor o al espectador de nuestro lado. Eso sí comparten en común. Pero bueno, ya nos estamos metiendo en otro aspecto, pero ¿qué piensan de esos aspectos de las funas? Yo la verdad no las entiendo y me parece como una cuestión muy peligrosa, ¿no? O sea que como sociedad nos sintamos con la libertad de pedir que una persona sea rechazada, ¿no? Entonces, creo que eso es como muy, muy complejo, muy peligroso y que, o sea, que sintamos que tenemos la libertad y el derecho de opinar lo que querramos sobre alguien más y que querramos convencer a las demás personas de pensar de la misma forma con respecto a alguien y que tampoco la sigan más y que tampoco la acepten más. No sé, o sea, me parece como algo muy muy malo, o sea, me refiero a, digo, obviamente hay como a lo mejor de personaje a personaje, claro, es una forma de bullying, ¿no? Definitivamente. Obviamente hay de personaje a personaje y yo sí creo que no todas las opiniones son válidas. Eso es un hecho, ¿no? O sea, yo creo que hay cosas, hay opiniones, porque muchas personas se enfocan en decir eso. Es su opinión, ¿no? Y tiene libertad de expresión y debería ser entonces capaz de expresar simplemente lo que piensa, lo que siente y tal, pero no todo, ¿no? O sea, no todo es válido de expresar, ¿vale? Hay cosas que definitivamente están mal y no se puede cambiar, ¿no? Aún así, pues no nos corresponde, creo, como sociedad,
simplemente determinar quién sí debe ser aceptado y quién no, ¿no? No sé, creo que es un arma como de doble filo y puede ser bastante peligrosa. Em, a lo mejor para algunos casos estará bien, pero finalmente yo creo que esos casos son los que son llevados ante la ley y que definitivamente representan alguna forma de delito y por eso no debería ser aceptada esa persona, ¿no? Pero por un contexto social o algo parecido, no sé, o sea, es como algo extraño. Aunque creo que sí hay casos en los que las personas cruzan líneas que nadie debería cruzar y seguirle dando visibilidad a plataformas para difundir sus ideas puede ser peligroso también. Sí, justo, ¿no? El problema es más bien como las personas que consumimos, ¿no? Ese es, creo, el principal problema. Porque está bien señalar una serie de opiniones y de críticas con respecto a alguien o a algo o a alguna situación, pero que realmente sepa de lo que está hablando, que realmente tenga una justificación y una argumentación válida para sustentar justo esas opiniones, ¿no? O sea, que sepa hacerlo. Pero el peligro o el problema es que, pues los que funan mayormente yo sé que son youtubers, ¿no? Y luego es persona bien tonta, pues, ¿no? O sea, es gente muy tonta que realmente, pues, no aporta mucho con respecto a lo que puedan proporcionar y la forma en la que lo hacen termina siendo como muy peyorativa y no sé, o sea, puede generar como algunos aspectos incluso psicológicos en la persona que recibe como todo estos ataques, ¿no? Entonces, a lo mejor esa es como la problemática. Intenta ser a lo mejor como el artículo de opinión del siglo XXI y de la modernidad, pero la única diferencia con un verdadero artículo de opinión entonces sería que quien escribe realmente no sabe fundamentar o sustentar los argumentos que pretende opinar o plantear, ¿no? Específicamente. Pero bueno, según es para hacer justicia, pero mayormente es para arruinar la vida de las personas que se está culpando. Sí, yo sé que de repente hacen cosas o dicen cosas sobre personas que simplemente no les agrada, les cae mal y son personas pues que comunes y corrientes, ¿no? Y que son inocentes de muchas cosas. Pero bueno, vamos a volver. Ya hicimos esta comparativa sobre el artículo de opinión y la FUNA y como les digo, ¿no? Sí comparte aspectos de discurso argumentativo y función referencial apelativa, ¿no? Eso está presente completamente. ¿Qué ejemplos ponemos acá? El primero que nos dice, ojo, entonces, intentemos hacer esta dinámica que les estaba planteando. ¿Cuál es la opinión? Recuerden que una opinión es una idea que no todo público, que no todo espectador o persona o lector compartiría, ¿no? Y que más bien lo que vamos a poder identificar es que, pues justo, a veces es muy evidente por el uso del lenguaje y por las expresiones en primera persona que se trata justo de una opinión, a veces no es tan claro, a veces no es tan evidente, pero si leemos con detenimiento vamos a poder identificar que tenemos frente a nosotros a esta cuestión de una ideología, ¿no? Vamos a identificar una ideología de por medio y por lo tanto, eh, pues será como por ahí el elemento que nos servirá como excusa para poder determinar si algo es o no es un artículo de opinión, ¿no? Entonces, dice, la extinción, como sabemos, es un fenómeno muy común y frecuente en la naturaleza. Eso realmente no es una opinión, ¿no? Porque eso es, yo creo, es un hecho que estamos y estamos conscientes de que es un fenómeno común y frecuente en la naturaleza la extinción. Y lo podemos estudiar de miles de millones de años atrás con cada una de las glaciaciones y los periodos y las eras geológicas y las extinciones y demás, ¿no? Entonces, ahí no podríamos considerar que eso sea necesariamente tal cosa. Dice, hemos visto sus huellas en el registro fósil que nos revela la geografía. En épocas muy antiguas hubo eventos cataclísmicos, perdón, justo lo que les comentaba, ¿no? Que al cambiar radicalmente el medio ambiente, empujaron hacia la desaparición de un amplio porcentaje de las especies que existían en cierto momento. Y además, lo hemos visto ocurrir a escalas mucho más pequeñas en nuestros días. Numerosas especies han desaparecido por efecto de la especie dominante del planeta, la humanidad. ¿Cuál es entonces la opinión aquí específicamente? ¿Pueden identificar la oración exacta que nos está planteando la opinión del autor?
Sí, esto justo lo que comentas, Gómez, ¿no? Que más o menos lo decíamos ahorita, dice su compañero. El artículo de opinión entonces es la idea que el autor da sobre un tema específico y que podría ser compartida con otras personas o no. Esa es justo la opinión, ¿no? La idea, la que se quiere expresar y que no todos vamos a estar de acuerdo con ello, ¿no? Y que no puede ser sustentado por algo particular. No es una ley universal, no es un hecho, no es un dato específico, ¿no? Sino que existe la posibilidad de que haya personas que estén a favor y que haya personas que estén en contra, ¿no? Eso es lo que nos van a expresar mayormente un artículo de opinión. Justo el final es la opinión, ¿no? Donde nos dice, porque todo lo previo sí lo podríamos justificar de una u otra manera, y ese es justo el argumento de la opinión que va a dar. Numerosas perdón, han desaparecido por efecto de la especie dominante del planeta, la humanidad. Ahí tenemos dos opiniones. Primero, la idea de que la humanidad es la especie dominante del planeta. No todos estarán de acuerdo con ese aspecto. Para muchas personas, sobre todo estudiosos de la biología, por ejemplo, se considera que los humanos más bien no estamos tanto así como en la punta de la cadena alimenticia, sino en las partes inferiores, ¿no? Por nuestra dependencia con muchos otros procesos que si no existieran, y muchos otros organismos que si no existieran, difícilmente nosotros podríamos mantener nuestra posición en el planeta, ¿no? Entonces, ahí tenemos una primera opinión, la idea de que se considere a a la humanidad la especie dominante. La otra opinión que podríamos identificar aquí es que seguramente no todos estarán de acuerdo con que es la humanidad exactamente la responsable de la desaparición de otras especies, ¿no? De forma específica. Entonces, ahí es donde podemos ver este primer aspecto, ¿vale? Y claro, sí de pronto tenemos algunos elementos en primera persona que sirven, ¿no? Y que contribuyen a la situación de plantear que es esto un artículo de opinión. Vamos al siguiente. Dice, este artículo de opinión tiene más como un formato narrativo, ¿no? Tiene más una idea como de contar una breve anécdota, pero que finalmente implica justo tal cuestión, ¿no? La opinión con respecto a algún tema. El internet en casa dejó de funcionar. Cosa grave en estos tiempos de home office, perdón. La empresa proveedora me dijo que el módem requería un reemplazo, así que al día siguiente envió a un técnico para realizar el trabajo. Un tipo parlanchín, simpático, que durante los 45 minutos de su visita no atinó a ponerse bien el tapabocas, dejaba fuera la nariz, y que ante mi clara incomodidad al respecto, insistió en que no hacía falta preocuparse. Y luego dice, el COVID-19 en realidad no existía. Era todo un invento de los medios, una fachada para intentar implementar un nuevo orden mundial. Justo otra vez, esa última parte es la que nos plantea como tal el aspecto de opinión, no de quien escribe, sino la opinión de la persona que va a hacer la reparación del internet a la casa esta, ¿no? De donde se nos expresa que el técnico es una persona que piensa que el COVID no existe y que es todo un invento de los medios para tratar de implementar un nuevo orden mundial, ¿no? Entonces, a partir de ahí es justo donde podemos ver este aspecto. Y lo que les decía, ¿no? Los que estén a favor, pues compartirán la misma idea. Pero claramente existe otro grupo poblacional, perdón, que no está a favor de esta idea y que más bien piensa todo lo contrario, ¿no? Entonces, es ahí donde podemos ver nuevamente. Habrá quienes estén de acuerdo con esta idea y habrá quienes no. Entonces, tenemos siempre o regularmente dos posturas o podríamos identificar dos posturas con respecto a a la idea que se quiere compartir como la opinión, ¿vale? Es la herramienta del gran hermano. No lo había pensado, pero sí, puede tener como cierta relación. Bueno, vamos a ver las características de la reseña, el par de ejemplos que tenemos aquí y en el tiempo que nos sobre vemos otros ejemplos del archivo ahorita, ¿no? Entonces, sobre la reseña, ¿qué vamos a... Antes, perdón, ¿tenemos alguna otra pregunta o duda sobre este aspecto del artículo de opinión? Mejor vamos a ver otros, de una vez los otros ejemplos para que terminemos con esta continuidad. Sí, aunque la parte de la opinión pueda parecer muy breve, sigue siendo un artículo de opinión, porque hay muchos elementos en los artículos de opinión en cuanto a la estructura, así como en el ensayo, ¿no? En los ensayos ya hemos dicho que existe una introducción, un desarrollo y unas conclusiones, ¿no? Pues en los artículos de opinión, no exactamente la misma estructura, pero también debe ser un texto estructurado
donde vamos a poder identificar, claro, el aspecto de la opinión, pero la justificación también de la opinión. Y esa justificación tiende a ser algo que sea justificable desde alguna perspectiva, con ciertos datos, con cierta información introductoria en muchas ocasiones. Entonces, no se trata de que todo el texto sea una constante opinión o que sea un constante opinar con respecto al tema, ¿no? Sino que se plantea la opinión y de alguna forma se trata en el texto como de justificarla, ¿no? Y el resto del texto tiende a ser la justificación de esa opinión, aunque pueda ser muy breve. Entonces también la opinión puede ser de otra persona y no de quien lo escribe. Claro, ¿no? Efectivamente, como en este ejemplo funciona de esa manera. No necesariamente, García. Esos ejemplos que vimos ahorita, pues coincidieron de esa manera. Una de sus compañeras pregunta que si en el artículo de opinión siempre se planteará al principio el tema que se va a abordar y si después se dará la opinión. No es ese necesariamente el curso a seguir. Puedes encontrarte la opinión desde el principio y posteriormente encontrar todas las justificaciones pertinentes para esa opinión. Entonces, no podríamos hablar de que las opiniones o los artículos de opinión siempre van a tener la misma estructura. Será variable. Entonces, más bien hay que estar atentos a identificar dónde se está proporcionando esa idea específica que implica mi punto de vista, ¿no? O el punto de vista de quien escribe y que podamos identificar también esta justificación, ¿vale? Entonces, veamos estos otros tres ejemplos. Dice el primer ejemplo, la responsabilidad como valor social está ligada al compromiso. Esta garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos y genera confianza entre las personas. Considero que educar niños responsables es una tarea necesaria que requiere el apoyo de todos, pero con mucha dedicación. Para fomentar el sentido de la responsabilidad de los niños, es recomendable empezar formándolos poco a poco en el compromiso, intentando que desde pequeños se encarguen, dentro de sus posibilidades, de recoger su habitación, de poner la mesa, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la opinión específicamente aquí? Aquí es muy clara, aquí es muy transparente, ¿no? La voy a subrayar. Ujú. Claro, ¿no? Considero que educar niños responsables es una tarea necesaria que requiere el apoyo de todos, pero con mucha dedicación, ¿vale? ¿De qué me sirve la primera idea? O bueno, las dos primeras oraciones donde dice la responsabilidad como valor social está ligada al compromiso. Esta garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos y genera confianza entre las personas. Claro, para darle sentido y para poder justificar lo que está diciendo. Esa sería como su justificación. Los dos primeros renglones es, aquí en este caso está primero empezando con la justificación, claro, la tesis, y ya después su idea, ¿no? Su opinión al respecto. Y después pone una serie de ejemplos de cómo podemos aplicar esta opinión o cómo podemos observar la opinión que quiere expresar el autor, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, este es un ejemplo, digamos, como perfecto, ¿no? Con respecto a lo que sería un artículo de opinión, de acuerdo a las características que comentamos ahorita, porque estamos utilizando estos aspectos de el uso de la primera persona, claramente se trata de subjetividad, tenemos la justificación muy clara y podemos identificar que la intención es entonces hacer reflexionar al lector, ¿no? Quiero que el lector reflexione sobre cómo es importante inculcar la responsabilidad desde la infancia, ¿no? Y hacer y volver o educar a niños responsables, como nos está diciendo aquí, ¿no? ¿Usted cuál consideraría el texto más complejo de identificar? El texto más complejo de identificar, mm, pues a lo mejor tiende a ser un poquito más pues ya sea el artículo de opinión o el ensayo, cuando les ponen formas similares en la misma pregunta, es decir, el ensayo es complicado a lo mejor de identificar si entre las otras opciones de respuesta les pusieron un artículo de opinión. Ahí es donde se les complica un poquito, ¿no? O el artículo de opinión puede ser complicado de identificar si entre las opciones de respuesta ponen también un ensayo, ¿no? Pero si tenemos claras estas ideas o características o aspectos básicos para este tipo de textos, no debería ser tan complejo, ¿no? Sobre ello, ¿vale? Entonces, a lo mejor estos dos, porque son más cercanos en cuanto a sus características de compartir ideas propias o justo opiniones, pero
pues por sus aspectos estructurales, por el tipo de lenguaje y la rigurosidad de uno y del otro, o sea, estas diferencias nos permiten, yo creo, poder elegir una respuesta de forma más concreta. Hace rato estábamos diciendo, y ya no terminamos de plantear esto, que el tipo de lenguaje no es obligatoriamente formal y que, como les decía, eh, pues por ahí la cuestión sería el aspecto de identificar el contexto, porque ustedes pueden dar su opinión en un contexto de cotidianidad y obviamente no van a utilizar un lenguaje formal, ¿no? Si están opinando sobre X tema en su contexto familiar, sobre, yo qué sé, lo que consideran el del embarazo infantil, de la prima chonita que tiene apenas 17 años y ya está embarazada, ¿no? Digamos. Entonces, si van a hacer un aspecto de opiniones con respecto a esta temática, pues en un contexto de familiaridad no se esfuerzan por tratar de utilizar un lenguaje que sea muy formal, ¿no? O un lenguaje que sea muy técnico ni nada parecido. Simplemente expresan sus ideas al respecto. En cambio, en un contexto como en un periódico, como en una revista, que evidentemente requiere de mayor formalidad, pues ahí habrá una variación con respecto al lenguaje, ¿no? Entonces, por eso les decía hace un momentito, el lenguaje es variado y sí puedo encontrar un artículo de opinión que no utilice el lenguaje más propio, por decirlo de alguna forma, o no utilice el lenguaje más formal que podamos imaginar, ¿vale? ¿Qué ponen por acá? ¿Cuál es la principal diferencia entre el ensayo y el artículo de opinión? Lo que les acabo de decir, Hernández, ¿no? La principal diferencia entre el ensayo y el artículo de opinión es que el ensayo es mucho más riguroso, está más obligado a utilizar un lenguaje definitivamente más formal y a presentar una argumentación más concreta, más clara, ¿no? Esa sería la principal diferencia, la rigurosidad, les diría yo, ¿no? El artículo de opinión es como más laxo, no le interesa tanto tener como una estructura bien concreta, bien específica, no le interesa mucho tener esta justificación desde otro autor o desde un estudio científico, ¿no? Ahí es donde vemos la rigurosidad del ensayo. El artículo de opinión puede tener esta característica donde simplemente se expresa la idea personal y pues la justificación no es tan amplia, ¿no? O no es tan científica, si lo quieren ver de esa forma, ¿no? Entonces, esa yo diría que sería la principal diferencia, pero ya estaremos hablando mañana del ensayo también y veremos algunos otros aspectos, ¿vale? Lo del tipo de lenguaje dependería si es un trabajo de secundaria. Sí, justo, ¿no? Ese es un aspecto importante a considerar, González, ¿no? Ese tipo de contextos para poder determinar el tipo de lenguaje. Gómez, entonces, la pregunta que dice, en el ensayo utilizamos lenguaje formal, mientras que en el artículo de opinión no. En el ensayo obligatoriamente utilizamos lenguaje formal. En el artículo de opinión, esto puede ser variable. Sí puedo encontrar un artículo de opinión que sea formal o puedo encontrar un artículo de opinión que no sea formal. Entonces, esa sería más bien la cuestión. El ensayo siempre tendrá o buscará la formalidad. El artículo de opinión no está obligado a ser formal, ¿vale? Vamos a ver los otros ejemplos para que con eso vayamos finalizando. Dice el ejemplo 2. Y desde el principio, ¿no? Entiendo perfectamente y suscribo la indignación de los profesionales de la educación con relación a la práctica supresión de la música como materia obligatoria en la educación primaria. Los países más avanzados invierten e insisten mucho en la importancia de la educación musical, específicamente en las etapas de mayor plasticidad neuronal. La razón no es caprichosa, sino científica, y obviarlo implica un gran desconocimiento de los avances actuales de la neurociencia. ¿Cuál es la opinión aquí? Primero está la opinión, justo, y después están las bases, la justificación. En este caso está al revés, como les decía, ¿no? No siempre vamos a encontrar la opinión al final, no hay una estructura específica para esto. Entonces, claro, la opinión es esta que se comparte con los profesionales de la educación, que nos dice acá, eh, en cuanto a la supresión de la música como materia obligatoria en educación primaria, ¿no? Nos dice acá que es una indignación entonces o que deberíamos estar indignados porque ya no se imparta
la materia o la música como materia, perdón, en la educación primaria. Y luego viene la justificación de por qué él considera que sí es importante. Nos dice, los países avanzados invierten e insisten en que es importante la educación musical, sobre todo en etapas de mayor plasticidad neuronal. Podemos pensar entonces en la primaria, ¿no? Y ahí tenemos esa justificación de forma muy clara. Eh, Dice uno de sus compañeros, que no es caprichosa, también es opinión. Sí, tiene algún aspecto de opinión, ¿no? Pero no es la opinión central. O sea, la opinión principal es que deberíamos estar, lo primero, ¿no? Que deberíamos estar indignados porque se elimine la educación musical de la educación primaria, ¿no? Específicamente, ¿vale? Sí, sí, también tiene aspecto, justo lo que estamos comentando Gómez, también tiene aspectos de opinión, pero no es la opinión central, ¿no? Esta opinión última, ¿qué es lo que hace? Como justificar, es otra forma de justificar a la opinión central que tenemos desde el principio, ¿no? Es una justificación más. Voy, y tenemos, vamos a terminar con el ejemplo número 3. Este es diferente porque no está escrito en primera persona, ¿no? Pero sigue siendo un artículo de opinión y ahorita me van a decir cuál es la opinión. El concepto de paternidad va más allá del sentido biológico del término. Ser padre pasa por imaginar la descendencia y prepararse para el futuro, un proceso que tendría que impulsar a los hombres a poner orden en su vida, a vivir nuevas experiencias emocionales, a reflexionar sobre su masculinidad y a construir una relación simétrica con la pareja. Ser padre es una función que cambia con la historia, aunque tiende a perpetuarse en la cultura. ¿Dónde está la opinión aquí? ¿Y cómo sabemos que es una opinión aunque no esté hablando desde el yo, aunque no diga yo creo que la paternidad es tal cosa o yo considero que ser padre implica tales cosas? No nos dice eso, ¿no? Pero ¿cuáles son esos aspectos que nos permiten identificar que hay varias opiniones, de hecho, justo en este textito? Pues justo porque tiene que ver con consideraciones, ¿no? Porque no todos van a pensar lo mismo, ¿vale? Justo, o sea, para algunas personas ser padre implica simplemente proporcionar a lo mejor lo necesario económicamente en su núcleo familiar y listo, pero no implica a lo mejor para estas personas las muestras de afecto o las palabras de apoyo o la presencia en el contexto familiar, que finalmente son aspectos muy diferenciales entre distintos grupos poblacionales y que tienen que ver con aspectos de opinión específicamente, ¿vale? Entonces, mi papá, entonces ese sería como el aspecto que de pronto o claro, que ni siquiera son presentes, ¿no? Que ni siquiera llevan a cabo una paternidad. Entonces, son aspectos que definitivamente tienen esta característica de ser consideradas de distintas formas, el concepto de la paternidad en este caso, eh, dependiendo de distintos grupos poblacionales o individuos, ¿no? Entonces, es ahí donde podemos ver el aspecto. Además, también predomina el aspecto del discurso argumentativo, la función referencial, cuando nos dice, porque él nos está diciendo, o quien escribe este texto nos está diciendo cómo deberían ser los padres, ¿no? También ahí vemos el aspecto, se dan cuenta, el aspecto de la función del lenguaje apelativa, cuando nos dice que cómo debe ser un padre. Ese hecho también ya implica tratar de convencer al lector de lo que debería implicar como hombre o persona que pueda paternar esta idea, ¿no? Específicamente, porque nos está diciendo, es un proceso que tendría que impulsar a los hombres, o sea, que nos está diciendo, la paternidad debe impulsar a los hombres a poner en orden su vida. Se dan cuenta como un tanto de el decirme qué hacer, ¿no? No tanto como una orden, pero sí me dice qué hacer, ¿no? Entonces vemos aquí de forma muy clara una función, les reitero, apelativa. También nos dice que tendría que vivir experiencias emocionales, que tendría que reflexionar sobre su masculinidad. Entonces nos está guiando de alguna forma y esto también implica pues el aspecto de tratar de influir sobre el lector, como hemos dicho que pretende el artículo de opinión, ¿vale? ¿Qué escribieron por acá? Un proceso que tendría que impulsar a los hombres a poner en orden su vida puede ser, ¿no? Hay varias opiniones, ¿no? Pero yo creo que en concreto implica, es desde esta parte, desde ser padre es esto y esto, ¿no? O sea, todo lo que dice de ser padre hasta el otro punto de ser padre, prácticamente todo el fragmento, es una serie de varias ideas, opiniones en cuanto a lo, en cuanto a la, perdón.
en cuanto a lo que la paternidad debería implicar, ¿no? Entonces, todo este fragmentito, este sí está lleno como de una sucesión de opiniones de forma concreta, ¿no? Porque nos intenta guiar con respecto a esta idea. Pero pueden observar lo que les decía, ¿no? No hay expresiones en primera persona, a lo mejor no es tan transparente como en las otras opciones la subjetividad, ¿no? Hay algunos aspectos que podrían resultar no tan claros, pero sigue siendo un artículo de opinión. Una diferencia entre ensayo y artículo de opinión puede ser que en el ensayo es un pensamiento general y en el artículo de opinión es más subjetivo. Sí, ¿no? Definitivamente, que son cosas que justo estamos comentando, ¿no? Bien, chicos. Vamos a tener que dejarlo aquí por el día de hoy, porque ya son las 6. Sí, definitivamente, Acevedo. Por aquí me preguntan uno de sus compañeros si les recomendaría buscar distintos artículos de opinión que tengan formas diferentes para que los lean y puedan identificar las distintas posibilidades. Definitivamente es una buena idea. Que sean conscientes de las distintas posibilidades en cuanto a la estructuración y creación, no nada más del artículo de opinión, sobre el ensayo, sobre el prólogo, sobre la reseña, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que sí es una buena idea que traten de buscar otros componentes que les permitan identificar esta variabilidad, ¿no? O esta variación en cuanto a la construcción de estos textos. Pues si los pueden hacer, si los pueden escribir, también estaría muy bien, ¿no? Obviamente pensando en las características que ya conocen, ¿vale? Muy bien. Bueno, entonces mañana retomamos el aspecto de la reseña del ensayo y a ver para qué más nos da tiempo y seguimos viendo otros ejemplos, ¿vale? Que estén bien, se cuidan. Si quedaron dudas, también ya mañana las pueden plantear al principio, ¿vale?